Buenos Aires durante una residencia que hicimos organizada por la Fundación Mondrian en LIPAC, en el Laboratorio de Investigación de Prácticas Artísticas Contemporáneas. Y habíamos tenido una experiencia anterior, antes de Israel, en la que participamos en Occupy Amsterdam y organizamos una especie de comisión de la verdad en la que participantes del campamento venían y testificaban sobre los problemas sociales que estaban pasando en el campamento. Entonces, interesados también pues, por todo lo que había ocurrido después de la crisis en Argentina y por pensar un poco en un posible futuro también para Europa después de la crisis, habíamos ido con la intención de investigar lo que estaba pasando en este momento en la Argentina. Y sobre todo lo que estaba pasando a nivel de justicia, en el mundo de la justicia. Y así es como llegamos al alegato final de Astiz. Nos parecía un documento muy interesante, también porque él como personaje también hizo se mimetizó en las asociaciones de derechos humanos y consigue también, el texto lo ves, consigue apropiarse de toda la retórica popular y para llevarla a su propio terreno, ¿no? Entonces, hicimos un ejercicio nosotros también de mimetización y bueno, así es como comenzamos el ejercicio junto con el profesor de oratoria y el actor, que van revisando el texto frente a la cámara. Si bien ya había manifestado al comienzo de esta parodia de juicio la ilegitimidad del mismo y de todos sus participantes, motivos por los cuales renuncié a ejercer mi derecho a defensa. Paramos. Si bien ya habíamos manifestado al comienzo de esta parodia de juicio la ilegitimidad del mismo, marcaste, lo subrayaste. Si bien ya había manifestado al comienzo de esta parodia de juicio la ilegitimidad del mismo y de todos sus más fuerza. La ilegitimidad. Y levantar la voz también. La ilegitimidad del mismo y de todos. La ilegitimidad del mismo. Vos fíjate, escuchame como yo te lo digo. De esta parodia de juicio, la ilegitimidad del mismo. Del mismo ya lo bajé. Marqué ilegitimidad. Esa es lo que yo quiero marcar. Son ilegítimos. Entonces levanté esa palabra, la marqué bien. A ver. En este caso, trabajando con actor y con esa idea de la teatralización, hemos conseguido analizar el texto de una manera mucho más intuitiva, en el sentido de que el público también se entiende dónde vamos, ¿no? En esa deconstrucción de manera igual mucho más rápido que cuando lo hubiéramos hecho como los críticos de literatura lo hacen, ¿no? Entonces también, porque hay algo muy directo, muy emocional y muy emotivo también, ¿no? En la deconstrucción de esos tipos de retórica. La intención, tal y como dices, es revisar las palabras de Astiz desde una distancia enorme, ¿no? Con otro tiempo, comparando con el relato original. La idea fue esa, la de revisar ese texto y tratar de analizarlo y tratar de hacer un documento para poder revisar el texto y las palabras. Pero el asunto es también que el juego de poder que ocurrió entre el actor y el profesor de oratoria también de alguna forma es producto de las palabras de Astiz, ¿no? Y de toda la retórica del poder de todo el discurso. Antes que empieces, estos juicios son manifiestamente ilegales. Entonces,
está tratando de convencerlo. Por ejemplo, estos juicios son manifiestamente... No, estos juicios, con esa voz media de ¿cómo se llama? De lograr ¿cómo se llama? Complicidad, son manifiestamente ilegales, y parás por varias causas. Vamos a explicarlas. Pero así veo con desprecio, como dijimos antes. Ahí tiene mucho desprecio. Estos juicios son manifiestamente ilegales por causas que detallaré a continuación. No puedo. Estos juicios, son manifiestamente ilegales. Más fuerte, con más bronca. Estos juicios son manifiestamente ilegales por causas que vamos a detallar a continuación. Ahí está. Entonces no se dice explícitamente que la obra es una crítica o tal cual. Una denuncia, ¿no? Lo hemos dejado en el medio. Y claro, la primera vez que lo hemos mostrado a una pública en que había gente que habían perdido toda su familia en esta guerra sucia. Y entonces, ¿qué iban a pensar, no? Y bueno, la verdad es que era muy bien, la gente lo recibió muy bien. La embajada holandesa, porque cuando fuimos allí a mostrarlo había efectivamente alguien en el público que estaba que había sido un oficial de la Armada durante la dictadura. Sí, y bueno, él se puso, al principio se puso muy de acuerdo con todo lo que decía el actor Astiz. Entonces era un poco chocante, pero al cabo de rato se tomaba cuenta de que esa obra no era una reivindicación de la posición de Astiz. Entonces se ponía muy indignado y tuvimos una gran discusión después con todos los diplomáticos en su alrededor. Y claro, lo que siempre hemos intentado evitar es ser muy explícito sobre algunas licencias que se pueden hacer entre nuestro trabajo en Argentina y lo que sucedió en Holanda. Pero justo antes de venir había dos cosas que están relacionados y que tuvimos mucho en cuenta. Uno es la boda del nuevo rey de Holanda con Máxima Zorreguieta, la hija de un ex ministro de Videla. Y el otro es ya un juicio contra Julio Pop, que es un aviador de origen argentino que trabajaba hasta su jubilación en Holanda, y que en una fiesta ha dicho algo que bueno, igual lo puedes explicar. Sí, él trabajaba para la empresa de aviación nacional holandesa, y en una fiesta confesó que había participado en los vuelos de la muerte, y entonces Holanda... Bueno, no lo confesó, pero alguien lo ha interpretado así. Entonces lo extraditaron a Argentina de una manera un poco rara también, y ahora lo están juzgando en Argentina. Sí, y su juzgado todavía no ha acabado, y está ya unos, no sé, 8 años en la cárcel ahí esperando al juicio que sucede. Y son dos casos que son bastante difíciles, bastante complicado en el posicionamiento de qué es el político, qué es el ético, qué es el moral, no solo desde perspectiva argentina, sino también de Holanda, que tiene ese
imagen de ser muy progresista en algunos temas de derechos humanos, pero claro, que es bastante fácil mantener esa imagen cuando detrás las cosas estás manteniendo relaciones económicas con regímenes dictatoriales, ¿no? Y entonces se juega you play a game of both sides. Un doble juego. Sí, es bastante importante para entender, y lo intentamos decir a cualquiera, es que nuestra intención nunca era de comentar algo sobre algo que es muy argentino, porque nosotros venimos de fuera y no tenemos esta historia, nos interesa un montón, tenemos amigos argentinos, pero no tenemos esta involucración, ¿no? Sí. Pero lo hemos utilizado, esta narrativa y el contexto, ¿no? Para intentar que eso se devuelve a nuestros propios entornos, ¿no? Un crítico de lo que nos pasa ahora por aquí. En Europa. Claro. Cuando llegábamos en Buenos Aires, y antes de saber exactamente lo que íbamos a hacer con el alegato de Astiz, nuestra propuesta era, se llamaba trazar unas líneas en la arena, traza unas líneas en la arena y llámalo institución. El título de nuestra propuesta de investigación en Buenos Aires. Entonces, por si acaso no íbamos a encontrar alegatos finales de Astiz, hemos pensado de si no íbamos a llegar con una obra, íbamos a disfrutar también de esos 3 meses para entender cómo, no cómo se hace una crítica de instituciones o cómo se puede posicionar con una institución lo que es lo tradicional, ¿no? Lo de siempre, sino, y sobre todo después de nuestras experiencias en Occupy Amsterdam, en la plaza, cómo se hace instituciones de nuevo, ¿no? Cómo se hace como la juventud, digamos, ¿no? O bien, sí, cómo se comienza. ¿Cómo se construye en unas...? Sí, eso, y con qué ética en mente, ¿no? Y entonces para nosotros la idea de participar en la primera muestra del Museo del MACMO fue muy interesante porque reconocemos en esta iniciativa también esta propuesta, ¿no? Esta intención, ¿no? De construir algo que no sea ya como... Cuando se piensa de una institución, se piensa de esos pies de mármol, ¿no? Techo muy lento, y entonces nos interesa, nos identificábamos mucho, era muy atractivo. Sí, esa idea de comenzar, pero con otras ideas, ¿no? De hacer algo que al principio sería un poquito más flujo, un poquito más dinámico, y construirlo with your peers, ¿no? Sí, con gente afín. Con gente afín. Bueno, y como ya hemos hablado con Agustina y Eugenia antes, no, todo nos parecía muy simpático, ¿no? Bien. Y bueno, al final, creo que poder estar en una exposición con esta obra al lado de lo de Pablo Uribe, eso no se encuentra, ¿no? No se intenta casi, ¿no? Es bastante especial, creo. Y bueno, no lo hemos visto in situ, pero bueno, me imagino que esto debe funcionar súper bien.